Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos en este precioso día 10 de diciembre por la mañana para poder compartir juntos nuevamente un precioso y exquisito tiempo devocional. Vamos a las escrituras. Lucas capítulo 1, versículos 51 al 53, dice el Señor lo siguiente: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó, verso 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Verso 53, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Nuestro Dios es un Dios que hace proezas. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no pensar en la famosa frase que se lee: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Primera de Pedro 5, verso 5. Te opones a los soberbios, a los poderosos y a los ricos, oh mi Señor. El ser humano lucha por adquirir poder y riqueza, pero cuando los consigue, se queda tan vacío como un pozo seco. La idolatría no da paz al corazón, fomenta ansiedad, pesadillas y falta de sueño. Sin embargo, en tu presencia, los humildes y los hambrientos somos avivados, tienen fuerzas como las del búfalo, vuelan como las águilas, corren como los leopardos, saltan sobre los montes de tus delicias. Señor, hazme entender hoy que si tengo a Cristo, lo tengo todo, Señor. Él es mi poder, Él es mi riqueza. Él es el príncipe de paz, ante cuya palabra las olas y los vientos de mi alma cesan y se hace grande bonanza. Señor, mi Dios, eres un Dios que hace proezas. Qué preciosa reflexión nos trae este tiempo devocional, 10 de diciembre por la mañana. Mientras leía este tiempo devocional, mientras tenía este tiempo devocional navideño, me acordaba también de las proezas que Dios hace en nuestras vidas, y me recordaba lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 1. Veamos la proeza de Dios en nuestras vidas, y dice lo siguiente, capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí vienen las proezas de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Leamos aquí una proeza hecha por Dios. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice también lo siguiente, verso 5, y en amor nos predestinó. Dice específicamente lo siguiente, dice, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Para que el Señor nos predestinó conforme a su amor. Y el verso 6 dice que hizo todo lo que hizo para que nosotros fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando leo estas proezas de Dios hechas en mi vida, también me pregunto lo siguiente: ¿soy lo suficientemente humilde como Dios espera que yo sea? Y lamentablemente tengo que decirlo, no me veo muchas veces lo suficientemente humilde como Dios espera que yo sea. Muchas veces siento en mi corazón orgullo, muchas veces siento en mi corazón altivez, pero no nos olvidemos también que el mismo Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que el mismo Dios que nos predestinó en amor, que el mismo Dios que nos escogió para que fuésemos nosotros para alabanza de la gloria de su gracia, está haciendo lo siguiente en nuestras vidas. Colosenses
1, o mejor dicho, Filipenses capítulo 1, versículo 6, y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos estar persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta surge también aquí, ¿y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo está haciendo el Señor que mi corazón orgulloso se vuelva en un corazón humilde cada vez más? ¿Cómo el Señor está haciendo que yo viva una vida para alabanza de la gloria de su gracia? Y el Señor dice también lo siguiente, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16 al 17 dice lo siguiente, que lo está haciendo de la siguiente manera, usando su palabra, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, busquemos siempre el rostro de Dios. Busquemos siempre estar sumergidos en la palabra de Dios. Él usará las escrituras para humillarnos, para confrontarnos, para trabajar en nosotros, porque Él es el alfarero y la palabra de Dios es la herramienta que Él va a usar, porque ella es su inspiración y dice que la usará para que todo hombre de Dios, mujer de Dios, joven de Dios y niño de Dios, anciano de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por supuesto que hoy en día nosotros vemos también las proezas de nuestro Dios. Dios es un Dios que hace proezas. Dios es un Dios que cumple lo que Él ha prometido. Él nos prometió regalarnos a Jesucristo, su único Hijo. Y su Hijo nació en Belén, cumpliéndose así su palabra, cumpliéndose así sus promesas. Y si Él ha dicho que empezó una obra en nosotros y que la terminará, creámosle al Señor, creamos a sus palabras y gocémonos y cada vez que nosotros sintamos y veamos altivez en nuestro corazón, humillémonos bajo su poderosa mano y Él nos exaltará cuando sea necesario. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos y con cada uno de nosotros en estas festividades. Que Dios los bendiga.